Tómate tu cafecito y prepárate para escuchar relatos reales y ficciones basadas en hechos que aún cabalgan en la historia y la leyenda. Esta es una historia de O. Henry. Se llama Un caso departamental. En Texas, recorrerse 1000 millas en línea recta y si se huye de algo, es posible que la distancia y la rapidez de la marcha se vean grandemente aumentadas. Allí las nubes navegan plácidamente contra el viento. Las chotacabras emiten sus desconsolados gritos con unas notas completamente distintas a las de sus hermanas septentrionales. Un simple aguacero hace brotar en una sola noche milagros y milagrosos lirios de un suelo rocoso y quebradizo. Tomlin County fue en otra época un país enorme. He olvidado cuántas Nueva Jerseys podían albergarse y perderse en un chaparral. Pero el hacha legislativa ha dividido a Tomlin en un montón de condados, apenas mayores que los reinos europeos. La legislatura reside en Australia, casi en el centro del estado. Y en tanto que el representante de la región de Río Grande toma su abanico de hoja de palmera y su guardapolvo de hilo para acudir a la capital, el diputado del Panhandle se abotona bien el abrigo y sacude la nieve de sus engrasadas botas cuando se dispone a efectuar el mismo viaje. Todo esto simplemente para dar la impresión de que la enorme ex república del sudoeste constituye una estrella de tamaño adecuado en la bandera y de que allí ocurren cosas que se salen de lo corriente. El delegado de Estadística, Historia y Seguros del Estado de Texas era un funcionario cuya importancia no era ni grande ni pequeña. Utilizamos el pasado, ya que ahora solo es delegado de seguros y delegado también. La estadística y la historia han dejado de ser elementos de interés para los archivos del gobierno. En el año de 1880 y tantos, el gobernador nombró a Luke Conrad Stadthieffer jefe de aquel departamento. Stadthieffer tenía 55 años y era tejano, hasta la médula. Su padre había sido uno de los primeros colonos y pioneros del estado. Y el propio Stadthieffer había servido a la República luchando contra los indios y como soldado ranger y legislador. No pretendía ser un sabio, pero había bebido hasta emborracharse en el manantial de la experiencia. Si careciera de otras virtudes, Texas pasaría a la prosperidad como república agradecida, ya que como república y como estado ha cargado de honores y de sólidas recompensas a los hijos que la rescataron del salvajismo. Por cuyo motivo Luke Conrad Stadthieffer, hijo de Ezra Stadthieffer, es ranger, demócrata de pura raza y afortunado morador de un sector sin representante del mapa político geográfico, fue nombrado delegado de Estadística, Historia y Seguros.
Steindefer aceptó el honor con ciertas dudas acerca de la naturaleza de la tarea que tenía que realizar y de su capacidad para realizarla. Pero aceptó, y por telégrafo. Inmediatamente se dispuso a ausentarse de la pequeña ciudad provinciana donde mantenía, sin apenas ser mantenido por ella, una soñolienta e improductiva oficina de agrimensura y trazado de mapas. Antes de marcharse, repasó cuidadosamente la Enciclopedia Británica, en busca de toda la información que aquellos voluminosos tomos pudieran proporcionarle acerca de sus obligaciones oficiales. Unas cuantas semanas de ejercicio del encargo o del cargo disminuyeron el temor del nuevo delegado a la importancia de la tarea que debía realizar. Una vez acostumbrado a la rutina de su departamento, la vida volvió a transcurrir plácidamente para él. En su oficina no había más que un viejo escribiente, una máquina informada, capacitada, eficaz, que se mantenía en su puesto independientemente de los cambios que se producían en las altas esferas administrativas. El viejo Kedman instituyó gradualmente a su nuevo jefe en el conocimiento del departamento sin que pudiera hacerlo, y mantuvo los engranajes en marcha con toda normalidad. En realidad, el Departamento de Estadística e Historia y Seguros no tenía grandes obligaciones. Su tarea principal consistía en controlar los negocios realizados en el Estado por las compañías de seguros extranjeras. Y su guía era la letra de la ley. En lo que respecta a la estadística, bueno, se escriben cartas a los funcionarios de los condados y se recortan con unas tijeras los informes de otras personas, y cada año se emite un informe propio acerca de la cosecha de maíz, la cosecha de algodón y los cerdos, y la población blanca y negra, llenando de cifras unas columnas encabezadas, quintales y acres y kilómetros cuadrados, etc. Y ya esta historia, la rama era puramente receptiva. Ancianas interesadas en la ciencia que enviaban largos informes relativos a las actividades de sus sociedades históricas. También escribían unas 20 o 30 personas al año para decir que habían descubierto el cortaplumas de Sam Houston, o el frasco de whisky de Santana, o el rifle de Davy Crockett. Todo absolutamente auténtico, y solicitaban un crédito oficial para comprarlo. La mayor parte del trabajo en la rama de la historia consistía en archivar las cartas que se recibían. Una calurosa tarde del mes de agosto, el delegado, reclinado en la butaca de su oficina, con los pies sobre el enorme escritorio forrado de paño verde, fumaba un cigarro, se tomaba una copa y contemplaba con expresión soñadora el paisaje enmarcado por la ventana. Quizá pensaba en la ajetreada existencia que había llevado en la antigua época de aventuras y de movimiento, en los camaradas que ahora pisaban otros caminos o habían cesado de pisar, en los caminos que la paz y la civilización habían aportado, y tal vez complacido en el abrigado y cómodo campamento establecido para él debajo de la cúpula del Capitolio del Estado, que no había olvidado sus servicios. Los asuntos del departamento requerían muy poco esfuerzo.
Los seguros eran fáciles, nadie pedía estadísticas, la historia estaba muerta. El viejo Kaufman, escribiente perpetuo y eficaz, había pedido excepcionalmente medio día de vacaciones, impulsado a la desacostumbrada disipación por la alegría de haberle retorcido la cola a una compañía de seguros de cierto pueblo que trataba de actuar de un modo que no ajustaba a las normas del gran estado de la estrella solitaria. La oficina estaba muy tranquila. A través de la puerta abierta penetraban leves sonidos procedentes de otros departamentos. Un leve tintineo de la antigua oficina del tesorero, el lejano repiqueteo de una máquina de escribir, unos pasos que avanzaban por el pasillo y que se detuvieron delante de la puerta de la oficina del delegado de Estadística, Historia y Seguros. A continuación, el sonido de una voz que pronunciaba unas palabras ininteligibles para el delegado, sumido en una especie de modorra. La voz era femenina y el delegado pertenecía a la raza de caballeros que se inclinan reverentemente ante una falda, sin tener en cuenta la calidad de la tela con que está confeccionada. En el umbral de la puerta había una mujer de aspecto marchito, una de las numerosas hermanas de la comunidad del infortunio. Iba completamente vestida de negro. La pobreza suele vestirse de luto por las alegrías perdidas. Su rostro tenía el perfil de los 20 años y las arrugas de los 40. Podía haber vivido aquella diferencia de años en un periodo de 12 meses. Estaba envuelta en una aura de indignada y rebelde juventud que brillaba débilmente a través del prematuro velo de inmerecida decadencia. Le ruego que me perdone, señora, dijo el delegado, poniéndose de pie. ¿Es usted el gobernador Sir?, preguntó la melancólica visión. El delegado vaciló al final de su mejor reverencia, con la mano napoleónicamente apoyada en su estómago, pero se impuso la verdad. No, señora, soy el gobernador. Tengo el honor de ser el delegado de Estadística, Historia y Seguros. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Quiere hacerme el honor de sentarse? La dama se dejó caer en la silla que le fue ofrecida, probablemente por motivos puramente físicos. Empuñaba un abanico barato y sus vestidos parecían indicar un rápido hundimiento en la extrema pobreza. Miró al hombre que no era el gobernador y vio amabilidad y sencillez en un rostro endurecido por 40 años de vida al aire libre. Vio también que sus ojos eran intensamente azules y muy penetrantes, como habían sido cuando su dueño escrutaba el horizonte en busca de kiwas o sius. Su boca era tan firme como lo había sido el día en que se enfrentó con aquel viejo león que fue Sam Houston y le desafió durante aquella sesión que tuvo por tema la secesión. Ahora, bien rasurado y bien vestido, Luke Conrad Stangefer se esforzaba en dar prestigio al cargo de delegado de Estadística, Historia y Seguros. Había abandonado el descuidado vestir de su hogar provinciano. Ahora su ancho sombrero negro y su bien portada levita le convertían en un miembro imponente de la familia oficial, aunque su departamento figurase en la cola de la lista.
¿Desea usted ver al gobernador, señora?, preguntó el delegado, con los modales deferentes que siempre utilizaba con el sexo débil. En realidad ni yo misma lo sé, dijo la dama, en tono vacilante. Supongo que sí. Y luego, súbitamente conquistada por la evidente simpatía de su interlocutor, contó la historia. Era una historia tan corriente que el público ha llegado a una especie de insensibilidad, sintiéndose aburrido, más bien que compadecido al oírla. La antigua historia de una desgraciada vida matrimonial provocada por un marido brutal, sin conciencia, un rufián, un cobarde moral, incapaz de proporcionar incluso los medios para una vida mediocre. Sí, había descendido hasta el punto de golpearla. La cosa había sucedido el día anterior. La dama llevaba una huella cárdena en la mejilla. Y el motivo había sido la petición de un poco de dinero para comer. Y, a pesar de todo, mujer al fin trataba de justificar a su tirano. Estaba borracho. Cuando estaba sobrio no solía llegar a aquellos extremos. Pensé, concluyó la pálida dama, que tal vez el Estado podría ayudarme un poco. He oído decir que no desampara a las familias de los antiguos colonos. He oído decir que el Estado entrega tierras a los hombres que lucharon contra México y colonizaron el país y ayudaron a expulsar a los indios. Mi padre hizo todo eso y nunca recibió nada. Nunca lo hubiera aceptado. Pensé que el gobernador podría tenerlo en cuenta y por eso he venido. Si mi padre mereció alguna recompensa, podrían dármela a mí. Es posible, señora, dijo Steindiffer, que esté usted en lo cierto. Pero casi todos los veteranos y colonos recibieron sus tierras a su debido tiempo. De todos modos, consultaremos el registro para asegurarnos. ¿Cómo se llama su padre? Amos Colvin. Santo cielo, exclamó Steindiffer, poniéndose en pie de un salto, muy excitado, como una rana. ¿Es usted hija de Amos Colvin? Su padre y yo recorrimos todo Texas durante más de 10 años luchando contra los Kiowas, conduciendo ganado y corriendo las más imprevistas aventuras. Ahora recuerdo haberla visto a usted en cierta ocasión. Era usted una mocosa, no tendría más de 7 años. Amos y yo nos detuvimos en su casa para comer un bocado mientras perseguimos a una banda de cuatreros mexicanos que operaba por Carnes y Vi. Vaya, vaya, de modo que es usted hija de Amos Colvin. No oyó usted, por casualidad, hablar nunca a su padre de Luke Steindiffer. Una pálida sonrisa flotó al rostro de la dama. Me parece, dijo, que no le he oído hablar de otra cosa. Cada día nos contaba alguna historia de lo que usted y él habían hecho. Lo último que le oí contar fue lo de aquella vez que los indios le hirieron a usted y cargó con él y le salvó la vida mientras los indios... Bueno, sí, la interrumpió Steindiffer. Bueno, aquello no fue nada. Ahora dígame, ¿quién es el granuja? Perdone, señora, ¿quién es el caballero que se casó con usted? Ventor Sharp. El delegado se dejó caer de nuevo en su asiento con un gruñido. Aquella dulce y delicada mujer, hija de su mejor amigo, casada con Ventor Sharp,
uno de los más famosos hombres malos de aquella parte del estado, un hombre que había sido ladrón de ganado, forajido y que ahora se había convertido en jugador de ventaja, matón profesional y otras cosas peores, abusando de su rapidez con el manejo del revólver para mantener su supremacía. Nadie se atrevía a enfrentarse con Benton Sharp. Incluso los representantes de la ley preferían mantenerse al margen en lo que a él respecta. Sharp era un pistolero de los más temibles. Steindefer se preguntó cómo era posible que aquella ave de presa se hubiera casado con la pequeña paloma de Amos Calvin y expresó su extrañeza. Monsieur Sharp suspiró. Verá, Mr. Steindefer, no sabíamos nada de él y cuando quiere sabe ser una persona agradable. Vivíamos en una pequeña ciudad en Goliad. Benton llegó allí un día y decidió quedarse una temporada. Desde luego, yo tenía un aspecto mucho mejor que el que tengo ahora. Benton se portó muy bien conmigo durante nuestro primer año de matrimonio. Se hizo un seguro de vida a mi nombre por valor de $5,000, pero durante estos últimos 6 meses me lo ha hecho todo, menos matarme. A menudo he deseado que lo hiciera también. Pasó una temporada sin dinero y no cesó de maltratarme porque no tenía nada que él pudiese convertir en dólares. Luego murió mi padre y heredé la casa que había construido en Goliad. Mi marido me obligó a venderla y se marchó con el dinero que obtuve por ella. He pasado muchas dificultades, ya que no soy una mujer fuerte y no puedo trabajar. Posteriormente me enteré de que estaba en San Antonio y gastaba mucho dinero, de modo que fui allí y le encontré. Y le pedí un poco de ayuda. Lo que me dio fue esto, y señaló la huella cárdena de su mejilla. Entonces me decidí a venir a Austin para ver al gobernador. En cierta ocasión le oí decir a mi padre que el Estado le había hecho donación de unas tierras o de una pensión. Luke Steindefer volvió a ponerse en pie. Miró a su alrededor con una expresión de perplejidad. Obtener algo del gobernador es una tarea difícil y complicada, dijo lentamente. Los trámites legales son largos y costosos. No sé si el departamento que tengo a mi cargo tiene alguna jurisdicción sobre esa clase de asuntos. Pero voy a enterarme. No se mueva de aquí, señora, hasta que yo regrese. Voy a ver si se puede hacer algo. El tesorero del estado estaba sentado cómodamente detrás de su escritorio leyendo un periódico. Los asuntos del día estaban resueltos. Los escribientes holgazaneaban en sus pupitres, esperando la hora de salida. El delegado de Estadística, Historia y Seguros entró y se sentó en el escritorio del tesorero. Este, que era un hombre bajito, con una barba y un bigote grisáceos, se puso en pie jovialmente para saludar a Steindefer. Eran viejos amigos. Tío Frank, dijo el delegado utilizando el apodo por el cual todos los tejanos conocían al histórico tesorero. ¿Cuánto dinero tiene usted en efectivo? El tesorero citó la cifra del último balance, algo más de $1,000,000. El delegado dejó escapar un silbido de admiración y sus ojos brillaron esperanzados. He conocido o ha oído hablar de Amos Calvin,
tío Frank. Le conocí perfectamente, se apresuró a decir el tesorero. Un hombre excelente, un gran ciudadano, uno de los primeros colonos del sudoeste. Su hija, dijo Standifer, está sentada en mi oficina y no tiene un céntimo. Está casada con Benton Sharp, un coyote y un asesino. La ha hundido en la miseria y ha destrozado su corazón. Su padre contribuyó a edificar el Estado, y el Estado tiene ahora la obligación de ayudar a su hija. Un par de miles de dólares le permitirán regresar a su hogar y vivir en paz. El Estado de Texas no puede negárselos. Dame el dinero, tío Frank, y yo se lo entregaré a ella. Luego arreglaremos el asunto desde el punto de vista legal. El tesorero miró al delegado con una expresión de asombro. Mira, Standifer, dijo, ya sabes que no puedo sacar un centavo de la tesorería sin una autorización del interventor. No puedo disponer del dinero a mi antojo, como es natural. El delegado se mostró algo impaciente. Te firmaré un recibo, dijo. Puedes cargarlo a Estadística, Historia y Seguros. ¿No demuestra la estadística que Amos Colvin llegó a este estado cuando estaba en manos de los comanches y de las serpientes de cascabel y luchó día y noche para convertirlo en un país decente y habitable? ¿No demuestra que la hija de Amos Colvin ha sido arruinada por un villano que está tratando de destruir lo que tú y yo y los antiguos tejanos edificamos a costa de nuestra sangre? ¿No demuestra la historia que el estado de la estrella solitaria no ha dejado nunca de tender una mano a los hijos dolientes y oprimidos de los hombres que lo convirtieron en la mejor de las comunidades de la Unión? Si la estadística y la historia no sirven para apoyar la reclamación de la hija de Amos Colvin, en la próxima administración pediré que supriman mi departamento. Vamos, tío Frank, dame el dinero, firmaré todos los recibos que quieras y si el gobernador o el interventor o el barrendero arman jaleo, te juro que someteré el asunto a la opinión pública. El tesorero parecía compartir los puntos de vista del delegado, pero tenía las manos atadas por la posición oficial. Además, Standifer había elevado insensiblemente el tono de su voz y los escribientes estaban empezando a escuchar. Mira, Standifer, dijo el tesorero, contemporizador. Ya sabes que me gusta ayudarte en este asunto. Pero piensa un poco, por favor. Cada uno de los centavos de la tesorería se gasta de acuerdo con las disposiciones de la administración. Y no puede sacarse un solo dólar de la caja sin la autorización del interventor. Yo no puedo disponer de dinero, ni puedo aceptar un recibo tuyo. Tu departamento no es administrativo, es una simple oficina. El único medio de que esa dama obtenga una ayuda consiste en recurrir a la administración y al diablo con la administración, exclamó Standifer, dando media vuelta. El tesorero le llamó. Un momento, Standifer. Me alegra mucho poder contribuir personalmente con $100,000 a ayudar a la hija de Amos Colvin. Sacó su cartera. No te molestes, tío Frank, dijo el delegado en tono más blando. No hay necesidad de eso.
Esa dama no ha venido aquí a pedir limosna. Además, su caso está en mis manos. Al parecer, mi departamento tiene la misma importancia que un calendario o un registro de hotel. Pero, de todos modos, tratará de resolver la situación de la hija de Amos Calvin. No pierdas de vista al Departamento de Estadística, Historia y Seguros. El delegado regresó a su oficina con una expresión pensativa. Antes de hablar, abrió y cerró varias veces uno de los cajones de su escritorio. ¿Por qué no pide usted el divorcio?, preguntó repentinamente. No tengo dinero para costear los gastos, respondió la dama. En este preciso instante, anunció el delegado, los poderes de mi departamento parecen estar considerablemente restringidos. La estadística y la historia están de capa caída. Pero ha acudido usted al departamento apropiado, señora. ¿Dónde ha dicho que estaba su marido? En San Antonio. Ahora vive allí. Súbitamente el delegado abandonó su aire oficial, tomó las manos de la pálida mujer entre las suyas y habló en el tono que solía utilizar en los antiguos tiempos. Te llamas Amanda, ¿verdad? Sí, señor. Eso es. Se lo oí pronunciar con frecuencia a tu padre. Bueno, Amanda, aquí tienes el mejor amigo de tu padre, jefe de un departamento de gobierno del estado, que va a ayudarte a resolver tus dificultades. Ahora, dime una cosa, ¿tienes dinero suficiente para pasar 2 o 3 días? El rostro de Sharp enrojeció hasta la raíz de los cabellos. Tengo el suficiente para unos cuantos días. Bien, vas a regresar a tu alojamiento y pasado mañana a las 4 de la tarde vendrás a verme de nuevo. Es muy probable que para entonces el asunto haya quedado resuelto. El delegado vaciló y pareció un poco turbado. ¿Dices que tu marido aseguró su vida con $5,000? ¿Sabes si ha seguido pagando las primas? Hace 5 meses pagó por anticipado las primas de un año, dijo Mr. Sharps. Tengo la póliza, los recibos en mi maleta. Perfectamente, dijo Steindefer. Será mejor que los tengas a mano. Puedes necesitarlos en cualquier momento. Mr. Sharp se marchó y poco después Luke Steindefer se dirigió al pequeño hotel donde se hospedaba y consultó el horario de trenes. Media hora más tarde se encontraba en su habitación, atando una pistolera a través de los hombros, de modo que la funda quedara exactamente debajo del sobaco izquierdo. Dentro de la funda introdujo un revólver de cañón corto y del calibre 44. A continuación volvió a ponerse la levita y se dirigió a la estación donde tomó el tren a las 5:20 para San Antonio. El Express de San Antonio de la mañana siguiente publicó una noticia sensacional. Benton Sharp encuentra la horma de su zapato. El famoso pistolero del sudoeste de Texas resultó muerto en el restaurante Gold Front. Un eminente funcionario del estado se defendió con éxito contra el pistolero. Magnífica exhibición de rapidez en sacar. Anoche alrededor de las 11, Benton Sharp, en compañía de otros 2 hombres, entró en el restaurante de Gold Front y se sentó en una mesa. Sharp había estado bebiendo y se mostraba fanfarrón y pendenciero, como le ocurría siempre bajo la influencia del alcohol. 5 minutos después,
Un caballero alto y bien vestido entró en el restaurante. Pocos de los presentes reconocieron en él al honorable Luke Steindefer, que recientemente fue nombrado delegado de Estadística, Historia y Seguros. El recién llegado se dispuso a ocupar una mesa contigua a la que compartían Sharp y sus amigos. Al colgar su sombrero en una de las perchas de la pared, la prenda fue a caer sobre la cabeza de Sharp. El pistolero se volvió y empezó a insultar soezmente a Mr. Steindefer. Este se disculpó por el accidente, pero Sharp continuó insultándole. Mr. Steindefer murmuró unas frases al oído del pistolero en voz baja que nadie consiguió captarlas. Sharp se puso en pie de un salto enfurecido. Mr. Steindefer retrocedió rápidamente unos pasos y permaneció con los brazos cruzados sobre el pecho. Con la impetuosa y mortal rapidez que le hicieron tan temido, Sharp echó mano al revólver que siempre llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón. Un movimiento que había precedido a la muerte de más de una docena de hombres. Por rápido que fuera el movimiento, los espectadores afirman que quedó pálido ante la maravillosa exhibición efectuada por Mr. Steindefer. En el momento en que el arma de Sharp empezaba a alzarse, un reluciente 44 apareció como por arte de magia en la mano derecha de Mr. Steindefer, el cual sin mover apenas el brazo atravesó limpiamente el corazón de Sharp. Parece ser que el nuevo delegado de Estadística, Historia y Seguros luchó durante muchos años contra los indios, cosa que explica su habilidad en el manejo del revólver. Los testigos presenciales afirman unánimemente que Mr. Steindefer obró en defensa propia, por lo que no es de creer que se vea molestado por la justicia. Esto decía el periódico. Cuando Mr. Sharp se presentó en la oficina del delegado de acuerdo con la cita, encontró a aquel caballero comiéndose tranquilamente una dorada manzana. La acogió cordialmente y no mostró la menor turbación al hablar de lo que era el tema del día. Tuve que hacerlo, dijo sencillamente, ya que en caso contrario él habría acabado conmigo. Mr. Kaufman añadió, volviéndose hacia el viejo escribiente. Revisa el informe de la Security Life. Si todo está en orden, veremos. No necesito revisarlo, gruñó Kaufman. Todo está en orden. La compañía pagará dentro de 10 días. Mr. Sharp no permaneció mucho rato en la oficina. Había decidido quedarse en la ciudad hasta que le pagaran la póliza. El delegado no trató de retenerla. Al fin y al cabo era una mujer, y Steindefer se encontraba ahora algo cohibido en su presencia. El descanso y el paso del tiempo le proporcionarían a la hija de Amos Calvin lo que necesitaba. Pero antes de que cruzara la puerta de la oficina, Luke Steindefer se permitió una observación oficial. El Departamento de Estadística, Historia y Seguros, señora, ha hecho todo lo que ha podido para resolver su caso. Era un caso difícil de solucionar de acuerdo con las normas oficiales. La estadística y la historia están de capa caída, pero si me es permitido decirlo, en seguros estamos especialmente capacitados.